En 2013 inició nuestro proyecto como Convivencia Escolar. Los tiempos nos mueven y en 2018 nos convertimos en Conversa Acción. Desde allí, buscamos promover la convivencia en la escuela, el sentido de pertenencia por sí mismos y por el territorio, la preservación de los recursos naturales y la cultura de paz. Hoy buscamos salir del colegio, integrar a cada una de nuestras sedes y trascender. Hoy somos Conversa Acción TV. Bienvenidos. Entre las hazañas, quizás sean las deportivas las más accesibles y universales. El hallazgo de un científico como Alexander Fleming, que descubre la penicilina y logra así que la vida humana se prolongue, o la proeza de un escritor como Cervantes, cuya obra define la conformación y destino de la lengua española, o el genio del pintor Caravaggio, que incorpora en el claroscuro al modo de ver de la civilización. Todas son contribuciones enormes que aparecen para cambiar el curso de la historia y de la relación del hombre con su entorno. Pero a menudo ocurre que estas hazañas extraordinarias no son reconocidas en un primer momento. Si la gloria de las conquistas deportivas de los pueblos de la tierra se repartiera según criterios de justicia, todos los seres humanos recibirían las mismas alegrías por los triunfos de héroes que sienten suyos. Mejor aún, vivirían esa experiencia en la infancia, la época justa para atesorar la gesta en la memoria y convertirla luego en un dulce recuerdo. Es durante esa tierna edad que el deseo de ver coronado al compatriota o a las selecciones de la patria en el plano internacional se disfruta mucho más porque se confunde con el sueño secreto de cada infante, ser precisamente él quien en un paréntesis maravilloso realizó la hazaña que hizo feliz a mucha gente. El voleibol en Yarumal empezó siempre hace bastantes años con las instrucciones del profe Darío Álvarez, mi compañero, que empezó a trabajar con semilleritos, pero eran, digamos, de mesecitos, quizá un año, y no avanzaban más, pues no había forma de seguir en ese trabajo. Luego yo me dedicaba era al baloncesto, y después vino el profesor Elkin que estaba en Ituango, Elkin Bonilla, y fue trasladado a Yarumal. Ese sí traía todas las herramientas y todos los argumentos del voleibol. Empezó un trabajo con 50 niños y unas 30 o 40 muchachas, y hacía canchas simultáneas con lazos, porque no teníamos mallas, y con pelotas de trapo. Luego se fue seleccionando el personal y Elkin logró sembrar, digamos, esa afición por el voleibol. Después, ya que se fue Elkin, él me dejó a mí todo el trabajo, me dejó la argumentación, me dejó los principios, y yo me enamoré de ese deporte y empecé a trabajar de lleno con un grupo selecto de muchachos que realmente les gustaba, y me siguieron el cuento. Bueno, los inicios fueron en el año de 1992. Estábamos, creo que en el grado séptimo, octavo, y el profe de educación física en ese momento era Omar Torres. Él pasó por todos los salones del colegio
a conformar un equipo de voleibol porque hubo un profe también que llegó de Ituango, el Quimbonilla. En este momento creo que él está en Aruba y él lo motivó mucho y entonces Omar pasa por todos los salones a convocar la gente y ahí fue donde iniciamos. Cuando yo empecé en el Liceo San Luis en grado sexto, empecé a ver un deporte nuevo para mí, el voleibol. Anterior a eso yo solamente jugaba micro o en la calle, pues los juegos callejeros. Cuando llegué al San Luis, a la institución San Luis, que en ese entonces era el Liceo San Luis, vi algo nuevo, el voleibol, y me empecé a engomar ahí con eso, viéndolo jugar a los otros muchachos. Obviamente empecé con semilleritos de alfabetizadores y eso, pero ya ese era mi deporte. Mis inicios en el voleibol fueron en el año 1996, en el grado séptimo, al ver jugar a profesores como Omar Torres, Rubén Darío Álvarez, el profesor Leyo, el profesor Aicardo, donde nos motivaban, jugaban muy bien, nos motivaban y era algo diferente al tema del fútbol, del microfútbol, que eso era unas disciplinas en las cuales nosotros crecemos y nos iniciamos. Entonces fue viendo a nuestros profesores jugar voleibol que nosotros cogimos la goma, queríamos aprender del deporte y ellos estaban dispuestos a enseñarnos. Entonces esos fueron mis inicios en el voleibol y lo que les había dicho anteriormente, soy ex integrante y todavía practico el voleibol a nivel más recreativo y no tanto competitivo. Bueno, mis comienzos en el voleibol fueron en el año 1994 cuando cursaba el grado séptimo. Resulta que me encontraba jugando un partido de interclases y cuando finalizó el descanso se me acercó el profesor Omar Torres y me invitó a entrenar con la categoría los días sábados, que era entrenamiento que a las 8 de la mañana, entonces ahí fueron como los inicios. El primer equipo que tuvo participación en los juegos fue, es decir, en intercolegiados. Fue un equipo que llevamos a Gómez Plata con unos niños pues muy bajitos y ellos decían que por qué yo había escogido a los muchachos tan bajitos. No, pero lo mejor de todo era que bajitos y saltaban mucho. Y yo me acuerdo mucho de Gabriel Álvarez, me acuerdo mucho de un muchacho Berrío, de Graciano, bueno, una cantidad de muchachos, de Jaimito, un morenito que la movía bueno. Y otra serie de muchachos, lo mismo que Leandro, el hijo mío. Y entonces ahí empezó ese equipito, claro que nos dieron muy duro, puesto que era la primera vez que salíamos. Y bueno, eso era una experiencia más para tener en cuenta y mejorar en lo que se había errado y seguir adelante. Bueno, anécdotas son muchas. Una que recuerdo gratamente es en el año recuerdo dos. Una en el año 94, creo, unos regionales en Carolina del Príncipe. Nos creíamos los ganadores y todo el mundo nos ganó. Todo el mundo nos ganó, hasta los equipos de menos representación nos ganaron. Y otra muy gratamente fue en el regional del norte, en Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos, más o menos del 90 al 96, no le ganaba a nadie en esa zona. Y en ese año, en el 97, en la casa de ellos, en el propio Santa Rosa, llegamos a la final y les ganamos. Les ganamos después de tenerlos como papás como 6, 7 años encima ganándonos finales. Y ese fue como el desquite y un recuerdo muy bonito, porque a partir del 97 fue que a Yarumal lo empezaron a reconocer a nivel departamental. El mismo año que quedamos campeones departamentales, Omar Torres no asistió como entrenador y me tocó a mí ser entrenador y jugador. La anécdota que mucho recuerdo ahí es que pues, pensé que nunca me iba a tocar, pero me tocó sacar al pasador y hablarle durito, decirle concéntrate pues que ahorita volvés a entrar, porque era un pasador pues que yo tenía mucha confianza en él, es Leandro Torres, el hijo de Omar,
y me tocó sacarlo al final de un set y ya el otro se volvió a entrar más enchufado en el partido, y también pues nunca pensé ser jugador y entrenador al mismo tiempo. Cuando uno empieza a jugar voleibol es más por el disfrute. En la medida en que uno va aprendiendo y se va dando cuenta que el equipo mejora cada vez más, y cuando uno sale a competir y ve que uno puede dar brega, sí, uno siempre, pues a nivel así regional, uno anhelaba ganar unos regionales, y ya cuando clasificamos a departamentales, obviamente los juegos y departamentales era el objetivo. En ese proceso el rival más fuerte que encontramos siempre fue Santa Rosa. Santa Rosa nos daba duro en cualquier categoría, y es decir, ellos manejaban el voleibol del norte, y llegaba de pronto Caucasia también y nos daba una buena lección. Nosotros aprendimos de eso, y por seguir a sacarnos el clavo con estos dos municipios fue que se llenó de entusiasmo, se llenó de ganas de participar, de ganas de mostrar al municipio en esta disciplina, ya que no estaba tan arraigada en Yarumal. Entonces, a raíz de eso, pues como esa espinita que nos dejó Santa Rosa, esa espinita que nos daba Caucasia, nosotros nos propusimos ganarles, ser siempre mejores, y yo creo que al final, con el final del tiempo, lo logramos. A ver, aquí hay varias cosas, porque yo hice parte de varios procesos. Cuando yo inicié a jugar voleibol, el rival eterno de Yarumal era Santa Rosa. Yarumal nunca le ganaba a Santa Rosa en los regionales. Yo tuve la oportunidad de jugar una primera vez con Santa Rosa, era el más joven de todos en el equipo, porque era la camada vieja, y me entraron me acuerdo que fue en Entre Ríos, me entraron y yo entré pues normal, como asustado, achicopalado, y perdimos. Pero ese día dije no vuelvo a perder un partido con Santa Rosa. Al año siguiente tuvimos la oportunidad en el mismo Santa Rosa de jugar la final regional con ellos. Yo ya estaba un poquito más acoplado y la ganamos. Ese es uno de mis grandes recuerdos. Bueno, después del 97, que nuestro rival era Santa Rosa, creo que Indeportes Antioquia une la región, une la región norte con la región del Bajo Cauca. Y a partir de ahí la rivalidad con Caucasia era una cosa tremenda. Eso fuera de la cancha y dentro de la cancha no nos podíamos ni ver. Era una rivalidad fuerte, donde había una guerra psicológica antes de los partidos. Nosotros les decíamos cosas a ellos nos decían cosas a nosotros, y era el que mentalmente era más fuerte. Y afortunadamente para nosotros como equipo de Yarumal, digamos que supimos afrontar todas esas situaciones y lo afrontamos como equipo de buena manera y bien, sacamos adelante, pero era la final anhelada de esa región, del norte y del Bajo Cauca, era siempre fijo, Yarumal, Caucasia, y eso era un partido donde se llenaban coliseos, y toda esa gente de Caucasia en contra de los de Yarumal y Yarumal en contra de Caucasia. O sea, eran rivalidades muy fuertes, pero nada de violencia física ni de maltratarnos. La rivalidad de nosotros siempre en la zona norte y Bajo Cauca era con Caucasia. Siempre tuvimos buenos choques contra el equipo de Caucasia, tanto en intercolegiados como en selección. Para mí todos los encuentros eran partidos importantes, partidos emocionantes, porque teníamos una época en la cual el voleibol era jugado por varios municipios, entonces había buen nivel. Nos sentíamos competitivos contra esos equipos, y los equipos también nos demostraban también tener cierta habilidad en el deporte. Entonces equipos como Santa Rosa, equipos como Don Matías, como Gómez Plata, fueron equipos y partidos muy interesantes, muy importantes. Equipos como Caucasia en el Bajo Cauca, equipos como Tarazá, también fueron importantes pues a nivel deportivo y a nivel competitivo para nosotros como selección Yarumal. La gran rivalidad que siempre tuvimos, y el rival que uno más recuerda, es el municipio de Caucasia, con el que jugamos
más de una final en juegos zonales, clasificatorios para ir a la final departamental. Yo creo que las 8 finales, de los 8 zonales que tuvimos la oportunidad de ganar de forma consecutiva entre los años 97 y el 2004, creo que en 6 de ellos jugamos la final contra el municipio de Caucasia. A ver, jugadores rivales. Yo pienso que hubo uno que me marcó mucho y fue Nicolás. Nicolás, no recuerdo el apellido de él, era jugador de Santa Rosa de Osos. Nicolás, en el mundo del voleibol y de Antioquia lo conocían como Pirra. Era un jugador muy versátil. No era de mucha talla, era más o menos de 1,80, pero era muy inteligente para jugar y creo que me marcó mucho. Ahora, como jugador a favor de nosotros o compañero de nosotros, para mí el mejor jugador de esa época fue Néstor Montoya. Impresionante, o sea, él tenía todas las condiciones, inclusive hasta para estar en una selección Antioquia, y era un jugador que rendía mucho, y aparte que rendía mucho, era un jugador muy fuerte mentalmente, no se dejaba vencer tan fácil. Pues el jugador más reconocido de Santa Rosa siempre fue Pirra, y era como un referente de la región, y yo lo vi jugar en varias oportunidades contra Yarumal, y era un jugador muy, muy completo. Pero desde que nosotros ganamos la primera vez en Santa Rosa, yo ya dije, no, pues uno aquí no puede guardar respetos por nadie, y en la cancha se ve quién es el que pone las condiciones. Yo creo que el rival, o personalmente el rival que más me marcó, fue un gran amigo, Gabriel, no recuerdo bien el apellido. ¿Gabriel qué? Cuesta. Ah, bueno, Gabriel Cuesta. Gabriel Jaime Cuesta. Inclusive pues con él tenemos una gran amistad. Durante los primeros años sí se veía pues como la rivalidad, pero nos fuimos volviendo grandes amigos, no solamente con él, sino con varios de los muchachos, pero el que más recuerdo es Gabriel. Pocos sitios hay que merezcan más el título de campo sagrado, y La Salle se convirtió en uno de los monumentos más memorables del voleibol yarumaleño. Más que en ningún otro lugar, jugar en La Salle era considerado algo especial. La cumbre de un voleibolista era exhibir su arte sobre sus rugosos pisos. La cancha La Salle, pues La Salle era el lugar preferido de nosotros, los ex integrantes de la selección de voleibol. Era como tener una cancha privada, así nos sentíamos nosotros. En el municipio habían varias canchas, pero eran canchas compartidas con microfútbol, con baloncesto, pero teníamos solo nuestra cancha de voleibol, que era La Salle. Era ese espacio donde podíamos entrenar a mañana y tarde y compartir con nuestros compañeros de juego, con nuestros compañeros de clase, de salón. Era un espacio mágico, era un espacio donde aprendimos la disciplina del voleibol, aprendimos a ser personas, nos enamoramos, tuvimos amistades, tuvimos enemigos, pero enemigos obviamente en el buen sentido de la palabra. Era un espacio bonito. Esperemos pues que más adelante podamos volver a tener nuestra cancha, esa cancha única y exclusivamente para el voleibol yarumaleño y el voleibol del Liceo San Luis de Yarumal. Recuerdos muy bonitos porque allá fue donde uno se forjó, allá, a pesar de ese piso rústico, el espacio que no era muy grande, pero lo disfrutamos muchísimo. Era nuestro estadio, por decirlo así. La cancha La Salle, hágase de cuenta lo que es la Bombonera para los de Boca. En esa época esa era sagrada para nosotros los deportistas del Liceo San Luis. Allá aprendimos no solamente a jugar voleibol, sino aprendimos a convivir como seres humanos, a convivir como familia de colegio, como liceístas. Allá aprendimos a tolerar frustraciones, a tener muchas alegrías. Recuerdo que era una cancha, inicialmente era de baldosa y en la mitad decía La Salle. Después que la organizaron y le pusieron cemento, pues ahí fue donde casi todos los voleibolistas
de esa época de Yarumal, ahí fue donde ellos se formaron. A la mente cuando se me viene la cancha de La Salle, como lo he dicho muchas veces, para mí es el templo del voleibol acá en el municipio de Yarumal. Parte del éxito que tuvimos es que esa cancha no la compartíamos con ninguna otra disciplina, solamente era una cancha demarcada para el deporte del voleibol. Y qué bueno que se volviera pues como a rescatar este espacio acá en el colegio, que los muchachos volvieran como a retomar el deporte que fue el deporte pues más importante y el que, con el que siempre se destacó la institución educativa San Luis acá en el municipio, y no solamente en el municipio, sino a nivel departamental, no solamente en juegos intercolegiados, sino a nivel de selección, porque todos los jugadores de la selección nacimos acá en esta cancha. Las anécdotas de pronto acá en la cancha eran las apuestas que se acostumbraban a hacer en los entrenamientos, sobre todo pues por los jugadores que tenían mejor salto, como eran Diego Sosa, Néstor Montoya, Johan Torres y Santiago Patiño. Las apuestas consistían en rematar y hacer que ese balón picara en la otra cancha y subiera al segundo o al tercer piso cuando entrenábamos con los famosos plintos o los cajones para mejorar ese salto. Bueno, ese equipo ya tenía una trayectoria, un proceso, estaba bastante fogueado. Ya esos muchachos pues encaraban la situación con mucha categoría y no se diezmaban ante nada. Así nos faltara un poquito de estatura, pero ya teníamos, digamos, una estatura como respetable para enfrentarnos a cualquier equipo. Es decir, en este caso pues equipos como Río Negro, equipos como Apartadó y el mismo Medellín eran equipos que mostraban, digamos, talla, mucha calidad. Sin embargo, siendo un poco menores en estatura, pues les superábamos en saltabilidad y gracias a eso pues se logró un buen, ¿cómo te dijera yo?, un buen título o una buena participación en Don Matías, donde logramos ir a la final con Medellín. Y un partido muy reñido, un empate de set, vamos al quinto, un desempate, y ya el último set sí lo ganamos, pero por un puntico, pero ganamos. Cuando íbamos a empezar el partido contra Apartadó, sinceramente yo no creía que ganábamos. Porque pues Apartadó, esos pues negros inmensos, y sinceramente yo no pensé. De hecho recuerdo que sacamos nosotros y de allá para acá nos mandaron una bola tan, y yo bueno, pero cuando dicen a sacar ellos, de aquí para allá se les devolvió la bola, Néstor Montoya les devolvió una bola que yo dije, esto está bueno, esto sí, y efectivamente fueron muy reñidos los sets, pero logramos sacarlo. Después de haber vencido a Apartadó y haber visto el encuentro entre Apartadó y Medellín, vimos que eran parejos. Nosotros dijimos, si le ganamos a Apartadó le podemos ganar a Medellín y nos vamos a hacer reventar. Pasó algo muy similar, ganamos el primer set, perdimos el segundo, ganamos el tercero, perdimos el cuarto y el quinto set logramos coger una luz y por ahí se nos fue, por ahí ganamos. Muy bueno. Uf, partido, no, eso me emociona mucho recordarlo porque Apartadó tenía en esa época, tenía jugadores de selección Antioquia y jugadores de selección Colombia. Y el jugador más bajito de Apartadó era de 1,80.
el jugador más alto de nosotros era de 1,80, entonces imagínense la comparación, nosotros con un jugador de 1,80 y el jugador más bajito de ellos de 1,80, entonces los demás, el equipo de ellos era de 1,90, había un chico de 2,5 m, entonces eso impactaba mucho, pero cuando fuimos a jugar el partido, ellos iniciaron muy fuerte, el primer balón fue un remate impresionante de esos muchachos, que eso generó mucho susto, pero nosotros, nosotros respondimos a ese reto que ellos nos ofrecieron, respondimos tanto que salimos victoriosos, salimos muy victoriosos, muy contentos porque nadie daba un peso por nosotros al ver las diferencias físicas y a nivel técnico. Pero nosotros teníamos algo, nosotros éramos equipo. ¿Y por qué éramos equipo? Todo lo que pasó durante ese torneo no fue al azar, fue una preparación de casi 4 o 5 años donde hubo un gerente de Yarumal, yo lo recuerdo mucho, Carlos Parra, no sé si él todavía vivirá en Yarumal, era el dueño de unas confecciones deportivas en Yarumal y él fue el gerente. Y que don Carlos respaldó mucho al profe Omar, tanto que veníamos cada 8 días a participar en el torneo de la Liga en Medellín durante todo ese año. Eso fue un respaldo fundamental y creo que esa era la confianza que teníamos. Estábamos preparados para enfrentarnos con cualquier equipo en esos juegos departamentales. Pues el equipo de Medellín era el goleador del torneo. Empecemos por el cuerpo técnico. El señor Elder Acevedo, que en ese momento era entrenador de la selección de Antioquia y el de Acevedo a nivel nacional lo reconocían mucho, entonces apartamos del cuerpo técnico de ellos. Si miramos a todos los jugadores, la mayoría eran jugadores de la Universidad de AFIT y todos ellos pertenecían o a la selección Colombia o a la selección Antioquia, ¿cierto? Entonces, o sea, ese equipo enfrentarse con un equipo de provincia, pues, ¿quién daba un peso por nosotros? Pero nosotros teníamos tanta convicción de lo que íbamos a hacer que lo que se viniera lo podíamos afrontar de buena manera. A ver, yo siempre a los partidos entraba sin expectativa, no pensaba que nos iban a ganar o que íbamos a perder. Yo entraba a jugar. Aparte era un rival duro porque siempre los rivales de la zona de Urabá han sido duros, pero entramos a jugar y le jugamos de tú a tú. Y nosotros supimos cerrar el partido y así lo sacamos. Pero las bolas decisivas siempre son las del último 6 y es la última bola. Para fortuna mía, las 2 últimas bolas de los 2 partidos me tocaron a mí. Y no porque yo quisiera, sino porque tenía a Leandro Torres que era el pasador y él confiaba en mí. Él me decía, te la voy a dar porque vos la metés. Y yo era un jugador que cuando tenía que utilizar la potencia la utilizaba, pero si tenía que utilizar la cabeza también lo hacía. Y en las 2 bolas, en la de la semifinal con apartado, fue de potencia. Y en la de final con Medellín fue un poco de potencia y también de cabeza, porque esa bola la tengo, nunca se me va a olvidar. Me subieron 3 al bloqueo y subieron 2 juntos y 1 separado. Y por ese hueco la metí. Los encuentros contra Apartado y contra Medellín, que fue la final, fueron partidos muy intensos. Nosotros sabíamos el rival con el cual nos enfrentábamos. Eran equipos con unas tallas grandes, unas tallas de promedios de 1,80. El voleibol es un deporte en el cual la talla es muy importante, o sea, la altura. El equipo de Yarumal contaba con 2 o 3 personas que tenían el promedio. De resto, nosotros éramos personas bajas, pero fortalecimos mucho el tema de la saltabilidad. Eso compensaba un poco el tema de la estatura. Estos equipos contaban con personas que entrenaban en Medellín, que estaban en las ligas, que jugaban constantemente con equipos importantes. Entonces eran encuentros muy deseados. También nos daba temor, teníamos susto porque queríamos ganar, pero sabíamos que esos encuentros eran difíciles. Pero tuvimos la fortaleza de
ir jugando set a set y vimos que teníamos también nuestras fortalezas, entonces las aprovechamos al máximo. Nosotros fuimos un equipo que nos gustaba mucho tocar el balón, jugar de pronto con la debilidad del otro equipo, no igualarnos porque muchas veces nos igualábamos en talla o en el tema del bloqueo y no era el mejor resultado. Entonces, fuimos escalando poco a poco un buen resultado con la ayuda pues de nuestro profesor Omar y de nuestros compañeros como Santiago, como Néstor, Sosa, que eran personas muy inteligentes, son personas muy inteligentes en la cancha, que nos enseñaron y nos ayudaban en el transcurso del partido cómo debíamos de actuar y qué debíamos hacer paso a paso. El partido de la final, un partido súper emocionante, un partido que se fue a 5 sets, donde nosotros pudimos ganar 3 sets de esos 5 sets, llevándonos el título. Lo esperábamos porque éramos un equipo donde llevábamos ya un tiempo juntos, donde nos conocíamos todos muy bien y donde nos complementábamos. Entonces ese triunfo fue un triunfo merecido para nuestro profesor Omar, para nosotros mismos como deportistas, para la institución. Entonces eso fue una alegría total para el municipio de Yarumal, para el Liceo San Luis y para nosotros como deportistas. Esperemos volver a hacer una hazaña de esas, tener otra vez un equipo fortalecido, con pelados nuevos, con la cabeza de nuestro líder en el Liceo San Luis, que es el profesor Jorge Mario Torres. Entonces, nada, queremos volver otra vez a brillar. Nosotros como exalumnos y como ex deportistas saben que pueden contar con nosotros, con nuestra experiencia para las nuevas generaciones y poder seguir adelante y poder volver a tener otro triunfo. Bueno, en la final departamental en el municipio de Don Matías, pues no tuve la oportunidad de estar porque por motivo de prestar servicio militar solamente jugué el zonal en el municipio de Ituango, no conté con ese permiso, pero sé que de acá de Yarumal fue una afición muy grande. El popular Teta, o sea, Ever Serna, el popular Cordillera, Luis Ratamona, que él fue compañero de nosotros en selección durante el primer departamental que jugamos en el municipio de Itagüí, y él también pues asistió, y pues creo que ya la caravana que se hizo para el retorno pues de los muchachos acá al municipio. Resulta que Medellín siempre había sido pues como el Goliat en esos juegos, nadie lo había logrado vencer. Tenía un palmarés muy grande y nosotros llegamos pues como un muy bajo perfil. Se contaba con el municipio de Apartado, que tenía jugadores de selección Colombia para esa época, inclusive Medellín tenía jugadores de selección Antioquia también, entonces eran como los dos equipos llamados a disputar esa final. Por suerte pues se le pudo ganar al municipio de Apartado, a pesar de que tenía dos jugadores pues de mucho peso para esa época, como era el jugador Liberman Agames y Alexander Moreno, dos jugadores de selección Colombia, inclusive pues fueron internacionales. Inclusive me atrevo a decir que para esa época se veía mucho más nivel, porque ya para este momento ya lo que son jugadores de selección Antioquia o de selección Colombia son jugadores que ya los limitan para ser parte de las selecciones municipales. Eso fue apoteósico ver una final de esas, no la habíamos llegado a ver nosotros, no nos había tocado ver una final de esas. Pues nosotros en ese tiempo teníamos una barra que siempre acompañábamos generalmente a las selecciones que se destacaban en ese tiempo, tanto a la de fútbol como a la de voleibol, que eran las que estaban sacando la cara en ese tiempo por Yarumal. Sí, precisamente no fue solo esa final, a mí también me tocó una final de fútbol allá en Don Matías, lo cual esos son momentos realmente especiales en la vida, espectaculares, son recuerdos hermosos, bonitos que le quedan a uno. Ver cómo la gente de Yarumal se transportaba hacia Don Matías ese día cuando tuvimos la final de voleibol. No recuerdo bien cuál fue el equipo finalista, no recuerdo, la selección Medellín. Eso fue una cosa espectacular, nunca antes vivida en Yarumal y nunca se ha vivido hasta el momento, porque fue una demostración del deporte que tenían ustedes como jugadores en ese tiempo, que nos dieron una satisfacción espectacular de ser campeones en el ámbito del voleibol a nivel departamental.
No, muy bonito, porque yo siempre he sido acompañante de todos los deportes, como te decía, como te lo contaba, y más ese día que en medio de la satisfacción, de la alegría, de pronto entre unas copas y todo, recuerdo que en ese tiempo nos vinimos en una buseta y nos paramos por allá por gasolina, y me vine para Santa Rosa a tanquear, a llevar pues el combustible, y resulta que llevé el combustible que no era. Una varada en 2 veces no nos pasa y no a nosotros. A medianoche, imagínate, porque como terminó el partido temprano, nos quedamos celebrando allá en el municipio de Matías. Todo eso es una alegría indescriptible. Uno hacer eso, uno jugar voleibol por diversión, pero a su vez pues con el espíritu competitivo, y uno saber que está venciendo a los mejores de Antioquia. No, eso es una alegría indescriptible. No, formamos una familia muy bacana, yo todavía pues, hablo con prácticamente todos, sí. Éramos un grupo muy unido y pues afortunadamente hasta el sol de hoy pues todos hemos sido como personas de bien, no solamente nos formamos como buenos deportistas, sino como personas de bien. Pues después de haber ganado esos juegos seguimos un proceso, porque de todas maneras pues éramos jóvenes y tuvimos otros 3, 4 años no tan gloriosos pues de llegar a ganar 3 departamentales, pero sí con participación en ese evento. Empieza uno pues a estudiar pues, a nivel de universidad, y al final logré sacar pues la licenciatura en educación física. Todavía vivo para el voleibol, pero pues ya de manera recreativa. Ahorita estamos jugando voleibol playa y hemos jugado torneos, pero muy recreativos ya. Pero la satisfacción de haber pertenecido a un gran equipo. A ver, ese partido contra Medellín en la final, primero la previa. La previa fue una cosa muy chévere porque todo el coliseo de Don Matías estaba a favor de nosotros. Y 10 minutos antes de empezar el partido, más o menos, recuerdo yo, viene una barra de Yarumal. Esa gente se vino de Yarumal, recuerdo algunos de ellos, los nombres no, pero me acuerdo que uno de ellos era Cordillera, el otro era Chococono, yo no estoy seguro si Lucho, o el que le dicen Ratamona en Yarumal en este momento. Esa gente vino con bombos, con platillos. Recuerdo mucho ese preámbulo porque prendían papeletas, cogían papeletas y eso explotaba, y eso era una bulla impresionante. Entonces, eso fue una motivación para nosotros, porque nunca habíamos tenido por parte pues, del municipio o de personas del municipio ese respaldo. Cuando arrancamos el partido, dimos el primer batacazo, les ganamos el primer set. Entonces creo que eso nos afirmó más como equipo y nos dio la credibilidad de que podíamos ganarle. Bueno, el último set fue, digamos, la consolidación de todo un proceso de trabajo que llevamos casi 5 o 6 años. Me acuerdo que hasta el punto número 8 íbamos muy parejos con Medellín. Ellos hacían un punto, nosotros hacíamos un punto, y después del punto 8 en adelante nosotros empezamos a cogerles ventaja de 2, de 3 puntos. Cuando llegamos al punto 12, éramos 12-9 más o menos. Yo ya dije, no, esto ya es de nosotros. Esto ya es de que ellos hagan un punto, nosotros hacemos otro punto, y así fue. Ellos hacían un punto, nosotros hacíamos el otro. Entonces 13-10 y 14-11, y ya la última bola sacaba el equipo de Medellín. Recibimos, antes de que sacara el equipo de Medellín, Santiago me decía: y Néstor, esa bola es para Santiago, esa última bola es para Santiago, cualquier cosa hay que tirar esa bola a Santiago. Y así fue. Sacó el equipo de Medellín, no recuerdo quién fue el que recibió, y yo ya la tenía clara, que era Santiago el que tenía que meter ese balón. Le tiro yo el balón a Santiago, los de Medellín suben, tres jugadores suben a bloquearlo, y Santiago con sus mañas mete ese balón por la mitad de los 3 y
Y lo único que recuerdo fue que yo salía a brincar por toda parte. La barra de esos muchachos de Cordillera y de Chococón, toda esa gente se nos tiraron encima, cogieron al profe Omar y lo levantaron, dieron una vuelta olímpica con él. Nadie lo creía, en ese municipio, en Don Matías, nadie creía que nosotros ganábamos y eso fue una fiesta impresionante esa noche. Hubo caravanas dentro del mismo Don Matías, caravanas celebrando eso, porque la primera vez que ocurría que un municipio de una provincia que no era tan tradicional en voleibol ganara juegos departamentales, y más con un rival tan fuerte como Medellín. No, pues es una alegría inmensa porque en ese momento éramos el mejor equipo de Antioquia y le ganamos a los dos equipos más duros que había en ese momento, que fue Apartado y fue Medellín, donde habían jugadores de talla nacional y tenían un entrenador también de talla nacional. Nosotros simplemente éramos de un pueblo, pero nos habíamos preparado para eso porque habíamos ya tenido un año completo en liga de preparación, donde nos pelaban, pero nosotros también ganábamos y éramos juiciosos. Entonces creo que lo que nosotros logramos en esa época fue algo preparado, es un proceso que lo cumplimos con Omar Torres y todos los jugadores juntos. No, eso llegó gente de Yarumal, Barras, toda la gente de Don Matías estaba en contra de nosotros, pero a lo último terminaron a este lado porque era un equipo de la región y ganamos. Bueno, el voleibol en estos años me ha dejado todo. O sea, después de eso yo estudié la licenciatura en Educación Física. Tuve la oportunidad de conocer a un compañero allá, al profe Hernán Osorio. En este momento el profe Hernán Osorio es el entrenador de la selección Antioquia masculina mayores. Me formé con él como entrenador y tuve la oportunidad de ser entrenador de selección Antioquia, de universidades como la Universidad de Medellín, la Universidad UPB, la Universidad Cooperativa de Colombia. Entrené la selección de Itagüí. Estuve en el Colegio San José de Las Vegas, que en esa época el Colegio San José de Las Vegas era el colegio más fuerte a nivel de voleibol femenino en Antioquia y en Colombia. Digamos que en este momento el voleibol a mí me ha dado de comer, me ha dado trabajo, me ha dado la vida, me ha dado mucho. Actualmente pues por el estudio y por todo eso soy profe de la Universidad de Antioquia. Doy clases allá en la Universidad de Antioquia, soy profe vinculado del municipio de Envigado y sigo haciendo mis trabajos con vóley. Muchos de los profes me preguntan cositas, yo hablo, inclusive con los muchachos, con un chico de Yarumal, Joaquín Torres, me busca mucho para poder socializar como el conocimiento que tuve. Y me estoy cualificando, estoy estudiando una maestría en ciencias del deporte y ahí voy, y eso es lo que me ha dejado el voleibol. Acá tenemos las camisetas con las que jugábamos en esa época. Esta que tenemos, que era patrocinada por EPM, con esta camiseta jugamos un zonal de juegos intercolegiados en el municipio de Don Matías, el cual le ganamos al municipio de Caucasia y clasificamos a la final departamental en el municipio de Titiribí, donde perdimos el bronce contra el municipio de Apartado. Bueno, otra de las camisetas que fue muy representativa, estas fueron de las primeras. Con ella jugamos un zonal de intercolegiados en el municipio de Gómez Plata, donde perdimos la final contra ellos, pero con esta camiseta también jugamos, creo que un departamental. Esta camiseta también, que era patrocinada por empresas públicas de Yarumal, con esta camiseta jugamos el zonal del año 2000 en el municipio de Ituango. En esa final se le ganó pues al municipio de Caucasia y ya se clasificó al departamental. Y de pronto la camiseta que más recordamos es esta, que con esta jugamos esa final departamental contra el municipio de Medellín en Don Matías, donde se logró el título pues, de campeones departamentales, como la camiseta pues, más representativa. Esta camiseta nos la patrocinó la cooperativa de Yarumal, con ella jugamos el departamental en el municipio de Amalfi del año 2003. Y esta es de las más nuevas. Con esta camiseta se jugó en el año 2010 en el zonal en el municipio de Caucasia. En ese sí creo que no clasificamos de la primera ronda. Y con esta camiseta ya inclusive podemos ver acá el logo del club,
que conformamos para esa época, esa camiseta fue patrocinada por el señor Carlos Guillermo Ateortúa. Se ve un diseño pues como muy diferente a los colores del municipio de Yarumal, pero en ese año el equipo mundialmente más reconocido era Cuba, entonces de ahí tomamos ese modelo de la camiseta de la selección de Cuba. Bueno, no solo para la comunidad educativa del San Luis, que allá hay un semillero y hay una goma por el voleibol, como se dice, para todos los establecimientos de Yarumal, que ahí hay muy buen material, no se puede desperdiciar todo el material humano que hay ahí. Hay muchachos que les gusta el voleibol, pero digamos que falta como un empujoncito, falta como algo de patrocinio, falta como ponerle más ganas a la situación, a ver si de pronto vuelve a renacer el voleibol en este municipio, que todavía pues es recordado por muchos en esta disciplina, al norte, a nivel del Bajo Cauca y en el departamento. Hombre, deberían tener pues, desafortunadamente no nos vieron jugar, pero marcamos una historia a nivel del colegio, representándolo a nivel departamental, y fuimos la base de la selección Yarumal de voleibol, que tuvo pues, un momento glorioso como fue en el año 2000. Yo quisiera que estos muchachos tuvieran pues un eje, que se valieran de este ejemplo para retomar procesos. A ver, el colegio del Liceo San Luis es una institución que se ha caracterizado no solamente por ser muy buena educativamente y en el nivel educativo que ha tenido, sino también en la parte deportiva. Y creo que, pues por lo que me he enterado, hemos dejado perder mucho la parte deportiva de la institución. Y es como llamar a estos jóvenes a que si les gusta algún deporte, no tiene que ser el voleibol, le metan empeño y que comprometan también a los profes para que inicien procesos en esos 6 años de colegio y puedan lograr algo importante. Un mensaje para los deportistas del Liceo San Luis es que practiquen el deporte que más les guste, el deporte en el que mejor se sientan identificados. El deporte es vida, el deporte es salud, el deporte nos hace mejores personas. Queremos volver a ver el Liceo San Luis en la cúspide del deporte, queremos ver el Liceo San Luis con unas disciplinas fortalecidas, no tanto en el voleibol, también en el baloncesto, en el microfútbol. Queremos ver otra vez el coliseo lleno de gente aplaudiendo y contenta de ver a nuestros deportistas triunfar y saber que nuestros hijos y nuestros conocidos están bien orientados. Ese es el mensaje. Queremos otra vez volver a nuestras raíces deportivas como liceístas, como integrantes de esa gran institución que es nuestro colegio, y no olvidarnos de lo que nosotros hicimos y de lo que pueden hacer las nuevas generaciones. Muchas gracias por escucharme, por escuchar esta información y este relato que les estoy ofreciendo y les estoy dando con el mayor de los gustos, y la idea es volver a ser liceístas y unos liceístas deportistas. Muchas gracias. Si nosotros, que nadie nos conocía, pudimos tener un logro tan importante como ese del año 2000, pues yo pienso que las oportunidades están, hay que aprovecharlas. Si ustedes las aprovechan, muchachos, pues van a hacer mejores cosas que nosotros. Bueno, yo creo que el mensaje es más que todo para los compañeros profesores de educación física. Qué bueno que volvamos a retomar el tema del voleibol acá en el municipio. Por nuestra parte, con el profesor Jorge Mario Torres, Johan Torres, que también es egresado y también hizo parte de esa camada pues exitosa del voleibol acá en el municipio, y por parte mía también conformamos el Club Municipal de Voleibol, el cual lleva por nombre La Salle, pues como en homenaje a esa cancha donde todos nos hicimos y que recordamos tanto, y que por motivo pues este año de la pandemia habíamos iniciado con ese proceso, pero nos tocó dejarlo pues un poquito como quieto, pero Dios mediante para el próximo año volver a retomar desde el club, y esperamos nuevamente volver a potenciar el voleibol acá en la institución educativa San Luis y volverla a poner en esos lugares de privilegio, no solamente a nivel subregional, sino a nivel departamental. Practicar algún deporte es como vivir. A veces se pierde, se gana, no muchas veces se empata,
Siempre se lucha y en ocasiones hay que volver a empezar. Sí, aunque suene algo cliché, la vida podría representarse en un partido de voleibol o en una carrera de atletismo. Entonces, si en el deporte se puede jugar limpio y dejarlo todo en el escenario que sea, ¿por qué no hacerlo en la vida misma?